el 2002 ubica comienzos finales del gobierno de Andrés Pastrana e inicios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que además es de Medellín. Y la alcaldía que estaba en ese momento gobernando Medellín era la de Luis Pérez. ¿Usted cree que ellos tienen responsabilidad política? Porque el expresidente Uribe, por ejemplo, ha dicho que sí, que ahí había desaparecido. Lo admite ahora, claro, antes probablemente no. Hay desaparecidos, pero que los había desde muchos años antes y después. Nosotros hemos señalado que efectivamente hay una responsabilidad directa, y cuando hablé de la administración municipal me refiero concretamente al señor Luis Pérez, pero también creo que hubo responsabilidades de las administraciones posteriores que, pese a que nosotros desde el año 2002 dijimos que había que cerrarse la escombrera y la búsqueda, pues hicieron caso omiso. Incluso la alcaldía de Sergio Fajardo también, digamos, no quiso entender. Nosotros hicimos un primer informe en el año 2005 junto con Amnistía Internacional, y yo recuerdo que en ese momento el señor Sergio Fajardo hizo una correría por Europa para señalar que lo que estábamos diciendo no era cierto, y más o menos graduó de líderes comunitarios a los miembros del bloque Cacique Notibara, que habían hecho el show mediático de una desmovilización en diciembre de 2003. Entonces sí creo que hay ahí esa responsabilidad. Y en el caso del señor Álvaro Uribe Vélez, hay que decir que su política de seguridad democrática fue la que permitió las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotras, en las organizaciones de derechos humanos, hemos sacado muchos informes de lo que significó la política de seguridad democrática. Desde el 7 de agosto que él se concesionó, él expidió decretos que estaban relacionados, pues que decretaban la conmoción interior, que le otorgaban facultades especiales a la fuerza pública, y eso fue lo que permitió que se dieran acciones en la Comuna 13, como unos supuestos censos, unos empadronamientos que se hicieron en la comuna. Después de la operación, los 3 primeros días de la operación Orión, la semana siguiente el ejército fue casa por casa haciendo un supuesto censo a todas luces ilegal, donde preguntaba cuántos vivían en cada casa, quiénes eran jóvenes, quiénes eran la edad. Nunca supimos esos censos dónde fueron a parar, qué pasó con ellos. Lo único que hoy tenemos certeza es que muchos de los jóvenes que vivían en esos hogares son los que hoy están desaparecidos. Entonces eso es lo que hay que investigar, eso es lo que hay que ver, porque además hoy en día sabemos, y porque lo han dicho los mismos militares, porque lo han dicho los jefes paramilitares, que las operaciones militares se realizaron en connivencia con la estructura paramilitar, porque operaciones que el mismo presidente abiertamente que él ordenó, él siempre ha dicho y que él ordenó la operación Orión, además dice que la volvería a hacer, pero hoy sabemos que esa operación se coordinó y se realizó con estructuras paramilitares. Entonces eso hay que investigar, y ahí no estamos ni siquiera hablando de solo una responsabilidad política, estamos hablando de responsabilidades penales. Y lo que tenemos es que la Fiscalía General de la Nación no ha investigado. O sea, ¿cómo es posible que tengamos cerca de 500 desapariciones forzadas y que hoy en día no tengamos ni una sola condena por esas desapariciones, cuando estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos? Entonces, incluso yo diría que hasta las mismas fiscalías tendrían que dar respuesta por este grado de impunidad de los hechos.